Bueno, sigamos un poquito más. Acabamos de ver que si tenemos dos variables aleatorias, la esperanza de la suma es la suma de las esperanzas y esa propiedad se generaliza a cuando tenemos n variables aleatorias. Es decir, la esperanza de una suma es siempre la suma de las esperanzas. A lo largo de estas clases nosotros haremos eventualmente alguna demostración solamente para el caso discreto, pero todo puede generalizarse para otro tipo de variables aleatorias. Esas demostraciones están fuera del alcance del curso. Ustedes alcanza con que puedan acompañar las que estamos presentando en estos audios, en estas clases grabadas. Entonces, la esperanza de la suma es siempre la suma de las esperanzas, siempre, sin supuestos. No hace falta pedir nada, salvo que la esperanza sea finita, obviamente. Ahora, ¿qué pasa con la varianza de la suma? Bueno, la varianza de la suma para el caso general puede ser un poco complicado, pero si agregamos que las variables son independientes, la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Más generalmente, la varianza, déjenme empezar así, de ax más b por y, si x e y son independientes, es a cuadrado por la varianza de x más b cuadrado por la varianza de y. Esto se puede generalizar a la varianza de la sumatoria de AI por XI para X1, Xn independientes. Va a quedar la sumatoria de AI al cuadrado por la varianza de XI. Si tomo AI igual a 1 para todo I, podemos concluir, ni más ni menos, que la varianza de la suma es la suma de las varianzas. Prestemos atención a un detalle que podría parecer menor, pero cuidado con la varianza de la resta, porque la varianza de x menos y, en el contexto que estamos escribiendo las cosas, habría que escribirla como la varianza de x más menos 1 por y. O sea, es como que esto es una constante. Y en este caso vamos a tener la varianza de x más menos 1 al cuadrado por la varianza de y. O sea, la varianza de x más la varianza de y. Es decir, cuando tenemos variables independientes, la varianza de la suma es la suma de las varianzas, pero la varianza de la resta también es la suma de las varianzas. Bien, entonces lo que hicimos con esta transparencia es hablar de la esperanza de la suma y de la varianza de la suma. Lo que vamos a hacer ahora es ver en qué casos podemos caracterizar toda la distribución de la suma y no solo propiedades de varianza y esperanza. Vamos a trabajar en adelante con suma de variables independientes. El primer caso que vamos a analizar son variables que tienen las dos distribución binomial, comparten el parámetro p. En un caso la cantidad de repeticiones es n y en el otro la cantidad de repeticiones es m. O sea, un día miro el número de éxitos en n repeticiones y al día siguiente, con el mismo experimento, miro el número de éxitos en m repeticiones. Si sumo lo que obtuve un día con lo que obtuvo en el otro día, lo que está pasando es lo que estoy haciendo es al final contemplar n más m repeticiones, el parámetro siempre es el mismo p, y lo que cuento es la cantidad de éxitos en n más m repeticiones. O sea, si tengo una binomial np y una binomial mp, las dos con el mismo p, independientes entre sí, la suma es de nuevo una binomial con parámetros n más m y p. Ahora bien, ¿qué pasa si hago una suma de Poissones? Bueno, piensen que tienen, por un lado, la cantidad de clientes que entran por Corrientes y la cantidad de clientes que entran por Florida, y piensen por un ratito que son dos variables independientes entre sí.
Entonces, la suma de estas dos variables, para empezar, en el fondo podemos intuir que puede ser nuevamente una variable Poisson. Lo que nos estaría faltando es saber qué parámetro poner acá. Ahora bien, si yo ya sé que es Poisson, lo que tengo que poner acá no es otra cosa que la esperanza de x más y. O sea, si ya me soplan que es Poisson, vamos a poder deducir cuál es el parámetro, porque siempre el parámetro de una Poisson coincide con la esperanza de la variable aleatoria. Y por consiguiente, el parámetro que tengo que poner acá es la esperanza de la suma. Sabemos que la esperanza de la suma es siempre la suma de las esperanzas. Y por otro lado, como x es Poisson e y también es Poisson, esta esperanza vale lambda y esta esperanza vale delta. Por consiguiente, x más y quedó con distribución Poisson de parámetro lambda más delta. Suma de binomiales es binomial, suma de Poissones es Poisson, y con un poquito de astucia podemos deducir los parámetros en cada uno de los casos. Bien, esta propiedad que acabamos de enunciar la tenemos resumida acá. Suma de binomiales es binomial, suma de Poissones es Poisson. Estoy usando en ambos casos que x e y son independientes y podemos deducir cómo quedan los parámetros. Lo que acabamos de hacer con dos variables se generaliza. Piensen que ahora cada variable x, y cuenta el número de éxitos en ni repeticiones. O sea, la cantidad de veces que repito el experimento está indexado por un n que puede variar con el i. O sea, el día 1 repito 3 veces, el día 2 repito 5 veces, el día 3 repito 8 veces. Lo importante es que la probabilidad de éxito no varía. O sea, yo pienso que es como que siempre estoy haciendo la misma Bernoulli, que tiene la misma probabilidad de éxito P siempre, solo que un día estoy haciendo cierta cantidad de éxitos, otro día hago otra cantidad de éxitos. Ese valor sí puede estar variando con el índice de la variable aleatoria. Y en estas circunstancias, si sumo lo que obtuve el primer día con lo que obtuve el segundo día con lo que obtuve el tercer día, bueno, eso sería lo mismo que agarrar y repetir la suma de las veces que hice cada día y contar el número de éxitos en esa cantidad total de repeticiones, manteniendo el parámetro P siempre el mismo. O sea, si tengo variables que son binomiales NP, la suma es una binomial donde se suman los n's y se usa el P en común de todas las binomiales. Por otra parte, si tengo ahora variables Poisson con un parámetro que depende de cada xy, la suma de Poissones vuelve a dar una Poisson y el parámetro coincide con la suma del parámetro de cada Poisson. Recuerden que si alguien viene y les dice que la suma es Poisson y ustedes saben que cada variable es Poisson, deducir el parámetro de la Poisson es fácil porque ustedes ya saben que la esperanza de la suma, porque la esperanza de una Poisson tiene que ser la suma de las esperanzas y entonces acá va a quedar la suma de lambda i. O sea, lo que acabo de decir es, si yo sé que es Poisson, si yo sé que la suma es Poisson, el parámetro que tengo que ponerle a esta Poisson no es otra cosa que la esperanza de mi variable aleatoria. Y ahora uso propiedades de la esperanza para deducir qué parámetro tengo que poner. O sea, en general, si alguien viene y me dice Mongo es Poisson y me preguntan qué parámetro tengo que poner acá, bueno, el parámetro que tengo que poner acá no es otra cosa que la esperanza del W. Moraleja, lo que acabamos de decir es suma de muchas binomiales independientes es binomial, suma de muchas Poissones independientes es Poisson.